¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco, le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi, con quien esta tarde vamos a caminar minuciosamente, poco a poco, por la calle de 5 de febrero, dentro de este proyecto de ir caminando las calles del centro histórico, las calles de la ciudad, para ir arrancándole sus secretos, su pasado, su historia y para irla conociendo de nuevo. Cintia, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Héctor, y aquí precisamente nos hemos encontrado con una foto maravillosa de lo que, como se veía antes, de donde venimos caminando. Aquí donde vemos el portal de Agustinos, también conocido como el portal de Mercaderes, y como nos damos cuenta vemos todavía los arcos, vemos que la calle 20 de noviembre todavía no estaba abierta, los edificios que ocupaban la calle 20 de noviembre. Es una foto interesantísima de cómo se veía antes esta zona por la que vamos a comenzar caminando la 5 de febrero. Sí, vamos a caminar 5 de febrero. La calle desemboca en lo que se conocía como el portal de Agustinos. A un lado vemos el Palacio del Ayuntamiento. Llama la atención en esta foto que solamente hay 2 pisos, no se había agregado el tercer piso, el último piso, que se agregó en 1934. Pero bueno, propiamente vamos a comenzar desde este punto caminando por 5 de febrero. Lo primero que encontramos es una placa que llama mucho la atención, que inquieta a mucha gente, porque muchas veces no sabemos, Cintia, qué es lo que dice o qué es lo que significa. Bueno, dice: el convento RI de San Agustín, cuyo es este portal, tiene ejecutoria del Supremo Gobierno de esta Nueva España para que no se pueda poner cajón en esta esquina. 1673. O sea, aquí estuvo ubicado el primer cajón, digamos, cuando se empieza a desviar a el portal de Agustinos, ¿no? Lo que nos quiere decir la placa es que el portal, bueno, pues es muy viejo. El portal es un centro de comercio desde 1524. Se hacen los portales para que los comerciantes de la plaza puedan tener sombra, puedan vender a la sombra, pero el convento de Agustinos, que estaba muy cerca de aquí, a una cuadra, adquirió el portal, lo rentaba para tener ganancias, y entonces prohíbe poner cajones. Cajones son pues alacenas, son estancos. Puntos de venta en esta parte que tenemos en la espalda estuvo la librería de Buret, por ejemplo, de la viuda de Buret, Rosa Buret. Hubo cafeterías, hubo tabaquerías, hubo el expendio de periódicos de la ciudad en algún momento. También hubo una librería muy importante, la de José María Andrade, donde bueno, ahí se encontraban personas como Manuel Paino, con el famosísimo historiador Icaz Balseta y muchísimos otros que hacían tertulia cada tarde o muchas tardes de la semana para sentarse, degustar una buena copa y además hablar de libros y de la Ciudad de México. Pues ha cambiado, el portal fue demolido en algún momento de 1700 y tantos, se tuvo que rehacer. Estos elementos que vemos incluso son añadidos en tiempos de Uruchurtu, cuando el zócalo del regente Uruchurtu, cuando el zócalo sufre una nueva remodelación. Pero bueno, comenzamos ya a caminar por 5 de febrero. Lo primero que vamos a encontrar del lado izquierdo, vas a tener mucho trabajo en este tramo. ¿Por qué? Porque está lleno de cosas. Lo primero que encontramos es el ayuntamiento. Es el Palacio del Ayuntamiento, sede en algún momento del gobierno del Distrito Federal, del Departamento del Distrito Federal, y ahora del gobierno del Distrito Federal. Uno de los primeros edificios que hubo en la ciudad, un edificio que ya estaba también en 1524 levantado de una manera muy rudimentaria para albergar pues el incipiente gobierno de la ciudad, para contener la cárcel. Las carnicerías, las primeras carnicerías también, digamos, los precios estaban estipulados desde ahí, desde el ayuntamiento. También sirvieron para hospedar a los visitantes importantes de España, y además al ratito se dieron cuenta de que tuvieron que ampliar este edificio, este solar, porque no daban abasto. Uno de los edificios también que se incendió en 1692 por el motín de la hambruna. Todos los indígenas se sublemaron y decidieron hacer huelga y protestar enfrente aquí del ayuntamiento.
y bueno, desafortunadamente se perdieron muchísimos de los archivos. Sigüenza y Góngora, uno de los hombres intelectuales del momento, alcanzó a salvar algunos, ¿no? Así es, una historia pues llena de accidentes, llena de cosas, un edificio muy cargado de pasado. Se lo vamos a contar, vamos a comenzar contándole 5 de febrero a partir de esta nota. La acera sur del Zócalo, entre la calle de 5 de febrero y la avenida 20 de noviembre, desde la fundación de esta ciudad, ha estado señalada como una sede del gobierno. Primero, con el establecimiento de las casas de Cabildo, que estuvieron en función entre 1527 y 1692. En estas casas no solo se resolvían asuntos de política, también se instalaron la fundición, la alhóndiga de la capital novohispana, donde se resguardaban los víveres que llegaban por la acequia que corría a un costado, y la cárcel municipal. En el motín de 1692, una turba castigada por la prolongada época de lluvias, el hambre y el encarecimiento del poco maíz disponible, se lanzó contra las casas de Cabildo y las vio arder sin ningún remordimiento. La ciudad tardó más de 3 décadas en reponer la sede de su gobierno, convertida en un palacio barroco con 12 arcos de medio punto, bajo la firma del arquitecto Antonio Hernández. Al principio, solo se dispuso que ahí también se acogiera a la cárcel municipal y después también se albergó un numeroso grupo de comerciantes en su planta baja. Entre las remodelaciones contempladas para el centenario de la independencia, figuró la reconstrucción de gran parte de este edificio, ahora a cargo de Manuel Goróspera. La majestuosa escalera central la construyó en 1912 Luis E. Ramírez, y 10 años más tarde se agregaron 2 pisos al palacio. A mediados del siglo pasado se le hizo la añadidura de 2 pisos, y por esas mismas fechas el despacho del jefe del Departamento Central se mudó al nuevo edificio, que está a un lado. A partir de 1997, los jefes de gobierno del Distrito Federal se volvieron a instalar en el edificio, que también fue conocido como el Palacio de los Azulejos, en honor a los mosaicos que aparecen en la parte baja de su fachada. Bueno, pues una nota muy interesante que nos cuenta la historia del edificio del Ayuntamiento del Gobierno del Distrito Federal y que nos aclara cuál es el bueno, porque si uno está en el Zócalo ve 2 edificios gemelos. El que está pegado del lado de 5 de febrero, pues es el antiguo, el otro es una copia realizada durante el gobierno de Plutarco Elías Calles y terminada durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Llegamos a la primera esquina, aquí no podemos sino detenernos, voltear la vista hacia este lado porque nos asalta una fachada verdaderamente suntuosa y espectacular. La vieja fachada del Palacio de Hierro, un edificio que fue construido en 1888. Exactamente, pero sus comienzos fueron en 1860, cuando había un cajón de una pareja de hermanos llamado Fábricas de Francia. Ellos se alían con los hermanos Tron, otra pareja de hermanos franceses, y deciden cambiar la forma del comercio aquí en México, construyendo un establecimiento de 5 pisos. Compran un terreno de 625 metros y empiezan a construir una estructura hecha en barras de hierro traído desde Bélgica. Por eso en ese momento la gente se quedaba sorprendida de ver esta estructura de hierro y empezaron a llamarle Palacio de Hierro. Así es solamente uno de los edificios ilustres de esta esquina, porque hay otros 3. Enfrente del Palacio de Hierro acostumbramos a encontrar un edificio que no tiene referentes, no tiene marcas, no tiene letreros. Un edificio bellísimo es este, que está de este lado de la calle y que correspondió precisamente a las llamadas fábricas universales, realizadas en 1908. El autor, el ejecutor de este plan es nada más y nada menos que Miguel Ángel de Quevedo. Sobresale por una bellísima cúpula copiada directamente de un edificio que está en París, y lo que vemos al fondo del otro lado es el puerto de Veracruz, un almacén que se encargaba precisamente de traer las telas que llegaban a Veracruz a través de los vapores. En esta esquina se había establecido un nuevo concepto del comercio que no había existido nunca antes en la ciudad. Y es que, bueno, dejó de existir el regateo. Usualmente en los cajones la gente regateaba el precio de sus productos. Al comenzar estos mega edificios a ser centros comerciales, no podían hacer ese mismo regateo, así que ajustaron los precios y empezó el precio fijo.
Así es, sobre todo cambió el concepto del comercio. Tú te podías detener a mirar sin que nadie te presionara. Había un mobiliario muy atractivo, muy elegante, empleados correctamente vestidos. Bueno, se volvió la locura. Se volvió la locura la esquina de los almacenes y se la vamos a contar la historia de esta esquina en esta nota. A finales del siglo XIX, el directorio de establecimientos de la Ciudad de México comenzó a poblarse con los nombres de los grandes almacenes, Palacio de Hierro, al puerto de Veracruz o las fábricas universales. Se inauguraba así la época en que ir a las antiguas tiendas de mostrador ya no era tan atractivo. El progreso económico incentivó a los dueños de las fábricas, Eduardo Gassier y Alejandro Reynaud, para que se asociaran con Joseph Tron y Joseph Lataud. Gracias a esta mancuerna comercial, en 1888, los hermanos Eusebio y Lorenzo de la Hidalga comenzaron a levantar en la esquina de Venustiano Carranza y 20 de noviembre un edificio con estructura metálica que por estas características fue nombrado como Almacenes del Palacio de Hierro. Su inauguración en 1891 causó gran revuelo en la ciudad. En 1911, el Palacio de Hierro dio de nuevo de qué hablar, pues se reinauguraba su edificio recién remodelado, ahora con ampliaciones hacia la calle de 5 de febrero. 3 años después, se leía en los periódicos que la belleza de este edificio se redujo a cenizas por un devorador incendio. En 1921, el arquitecto Paul Dubois entregó el nuevo Palacio de Hierro para el disfrute de los amantes de los almacenes y la moda. Otro de los competidores del Palacio de Hierro fueron las fábricas universales, inauguradas en 1893, propiedad de A. Reynaud y compañía, en la esquina de Corregidora y 20 de noviembre. En 1908, los almacenes contaban con el capital suficiente para mudarse a otro edificio en Venustiano Carranza y 5 de febrero. Los planos pertenecían al arquitecto parisino Eugène Eward, y la construcción estuvo a cargo del ingeniero mexicano Miguel Ángel de Quevedo. Un tercer protagonista del mundo de los almacenes fue al puerto de Veracruz, ubicado en 5 de febrero y Venustiano Carranza, bajo la dirección de Signoret Honorat y compañía. Este almacén, también inaugurado a finales del siglo XIX, se jactaba con sus anuncios de tener un variado y abundante surtido de efectos de ropa y toda clase de artículos de lujo. Sus novedades llegaban desde París cada mes y además ofrecían un servicio especial de expediciones al interior de la República. Durante varias décadas, la calle 5 de febrero fue el deleite de las damas ansiosas por conocer las novedades que los grandes almacenes mostraban en sus aparadores. Seguimos caminando por 5 de febrero, el segundo tramo de 5 de febrero, que en la época colonial y durante mucho tiempo recibió el nombre de Calle de la Monterilla. Calle de la Monterilla porque la monterilla era precisamente el sombrero que usaban los funcionarios que trabajaban en el ayuntamiento y los distinguía. Entonces, pues era un cortejo de sombrerudos que le dieron el nombre a esa calle. Dicen que la monterilla es como el estilo de sombrero como el que usan los toreros. Ese es el negro que tiene como 2 partes salidas aquí. Pero ya estamos llegando a uno de los palacetes, digamos, de la Ciudad de México, que son de los de más abolengo y más hermosos de la Ciudad de México, y es el Palacio del Mayorazgo Hernando de Ávila, un hombre que llega a la Ciudad de México en el siglo XVI y manda hacer una construcción para sí mismo, pero que mucho después tuvo que ser, como en el resto de la Ciudad de México, derruida porque ya no podía con todas las inundaciones, de terremotos y todas las adversidades de la Ciudad de México. Se reconstruye y el dueño es Nicolás Cobian de Valdés. Así es, cambia de manos, una historia muy complicada de cambios de manos. Lo que importa es que es un ejemplo casi único de lo que es una construcción residencial del siglo XVIII. No es un gran palacio, es una casa del estilo en la que debió haber muchísimas en la ciudad. Llama la atención la profusión de motivos que hay en la fachada. Encontramos máscaras, motivos fitomorfos, encontramos conchas, encontramos una profusión muy hermosa de cosas. Desgraciadamente no nos dieron oportunidad de entrar porque en el piso de arriba de este lugar se encuentra, Cintia, uno de los grandes
tesoros, uno de los grandes documentos testimoniales de la ciudad. Hay una pared llena de azulejos y en esos azulejos están representados muchos de los personajes del siglo XVIII de la vida cotidiana. Está el mayordomo, está la lavandera, está el botillero, etc. Son unos azulejos de gran belleza. Lamentablemente no tuvimos acceso a ellos. Una anécdota curiosa de estos azulejos, por si llegan a verlos o a meterse en internet, porque creo que las imágenes sí están en internet, es que una de las damiselas que aparecen en los azulejos dicen que fue la esposa del alférez Nicolás Combián de Valdés quien era el dueño. Entonces es muy particular porque usualmente, de hecho, en esa época todas estas pinturas, todos estos murales tenían temas religiosos, por eso es tan particular estos murales, son 6. Y en este momento vamos a pasar por una calle que ya recorrimos anteriormente, pero una calle pues interesantísima que es la calle de Mesones. Aquí estuvo uno de los primeros mesones de la Ciudad de México, que fue abierto por el señor Pedro Hernández Paniagua, y él le pidió un permiso al ayuntamiento para poder abrir un sitio donde pudiera servir vino, dar de comer y además hospedaje a las personas que vinieran a la Ciudad de México. Le dieron ese permiso y después de abrir el primer mesón, esta calle se llenó de mesones. Así es, recordábamos hace un momento los usos de esa ciudad que se acomodaba en gremios. Pasamos por la calle de las Boticas. Estamos a punto de cruzar la calle de los Mesones. Usted recordará, si nos acompañó en un programa anterior, que logramos entrar a una casa donde todavía se encuentran los restos del antiguo mesón, las caballerizas, el pequeño establo, las habitaciones, etc. Nos hemos detenido bajo esta placa que tengo aquí del lado derecho, que dice Calle de la Joya. Una calle pues con un nombre hermosísimo, detrás de la cual hay una leyenda no tan hermosa, Cintia. No, de hecho es una de las leyendas trágicas que además involucra amor de la Ciudad de México. Involucra a una mujer, su esposo, un cortejo, una joya y un asesinato. Así es una de las leyendas antiguas de la ciudad. Se la vamos a contar en esta nota y al volver vamos a hacer algunas acotaciones, algunas precisiones sobre esa leyenda creada, forjada por el poeta Juan de Dios Peza en el siglo XIX, puesta en letras de imprenta, porque ya circulaba un poco más atrás. Esta es la leyenda de la Calle de la Joya. En los tiempos de la Nueva España se acuñó en la actual calle 5 de Febrero una leyenda bajo el nombre de La Joya. En una casa plantada en el cuarto tramo de esta arteria vivían don Gaspar Figueroa y doña Florinda de Acuña. De la puerta hacia afuera era un matrimonio ejemplar. Solo ellos y los sirvientes sabían del pequeño infierno en el que vivían día y noche. Don Gaspar Figueroa sufría las horas mordido por los colmillos de los celos, a pesar de que su esposa no daba motivos para que se dudara de su honor. Doña Florinda gobernaba su casa con pulso y sabiduría. No era mujer de saraos ni paseos, solo de rezos, bordados, guisados y confituras. Esta dedicada esposa también tenía a su favor la belleza. Así fue como los ojos de Álvaro Alcántara, uno de los conquistadores más populares de la ciudad, dieron con ella. Este hombre se empeñó en perseguir a doña Florinda sin hacer caso de sus desprecios. Fue tanta la necedad de este hombre que un día llegó hasta el balcón de la habitación donde se encontraba doña Florinda y en busca de una respuesta favorable le obsequió un brazalete de oro. Ella, atemorizada, gritó y trató de zafarse del contacto con Álvaro Alcántara. El esposo, don Gaspar Figueroa, entró sobresaltado y al ver al hombre quiso clavarle el puñal en el pecho, pero erró el golpe y el intruso huyó. Doña Florinda, sin tener oportunidad de aclarar la escena, quedó tendida después de que su esposo le picara varias veces el corazón. Después de la tragedia, don Gaspar tomó el brazalete ensangrentado y lo fue a clavar en la puerta de la casa del inoportuno Álvaro Alcántara. El esposo, lleno de dolor y rabia, dio su último suspiro en este lugar, acompañado del resplandor emanado por la majestuosa joya.
Bueno, seguimos avanzando por 5 de febrero. Interesante la leyenda de la calle de la Joya porque tiene una historia muy curiosa alrededor. Nuestro cronista de cabecera, Joaquín García y Casbalceta, José María Marroquí, quiso saber la historia que había detrás de esta leyenda porque fue publicada en un periódico por Juan de Dios Pesa. Y entonces Marroquí cuenta que fue a buscar a Juan de Dios Pesa y le preguntó en qué documento se había basado, y Juan de Dios Pesa le dijo: inventé toda la leyenda porque el nombre de la calle es muy bello y muy sugerente y no es justo que una calle así no tenga leyenda. Así que todo lo que le acabamos de contar es cierto porque forma parte de una tradición, pero en el fondo es falso porque lo inventó Juan de Dios Pesa. Mientras decíamos estas cosas, atravesamos un lugar magnífico, ¿nos regresamos? Exactamente, sí, regresémonos. De hecho, estamos hablando de otra de las farmacias que existen aquí en la Ciudad de México y es la farmacia GOM. Una farmacia, como ustedes ven, de las típicas de la Ciudad de México. Con los matraces ahí, caray. Los matraces. Sí, los que piden que lleves para, digamos, la clase de biología o la clase de química. Aquí vemos otro tipo de artículos para estudiar la anatomía o los puntos de acupuntura. Y llegamos a otro punto que es pues maravilloso, que podamos encontrar en una farmacia del centro histórico toda esta parte de ortopedia o de sillas de ruedas, de fajas para las señoras, que realmente habla de lo que es una farmacia que podemos encontrar en la Ciudad de México, en el centro histórico, donde podemos encontrar todo tipo de artículos en un solo lugar. Esto me encantó, preparación de recetas. Es algo que suena tan viejo, que viene de aquellas boticas del siglo XVIII en donde había un obraje, en donde el boticario se encerraba a preparar lo que entonces se llamaban fórmulas magistrales, que era mezclar sustancias, polvos, etcétera, para preparar hierbas, para preparar los ungüentos, los medicamentos, las distintas cosas que la gente iba a necesitar. Ahora pasamos al siguiente tramo, ya cruzamos la calle anterior, que es precisamente la actual calle de Uruguay. Dejamos esta zona que se llamó Bajos de San Agustín, porque como ya lo vimos en un programa anterior, hasta acá llegaba el antiguo convento de San Agustín. Los bajos eran dependencias accesorias que los frailes rentaban para poder solventar las necesidades del convento. Y al pasar por este tramo y al seguir avanzando, comenzamos a encontrar el rasgo más característico de la calle 5 de febrero, porque la calle 5 de febrero se ha convertido en el botiquín de primeros auxilios de la ciudad. La calle 5 de febrero es la calle por excelencia de las farmacias, de las boticas, farmacia San Pablo, farmacia París, que está desde similares. 1944, similares, la GOM, en fin, todas las farmacias se establecieron aquí. De hecho, bueno, se dice que desde la época virreinal, Alejandro Almendral, quien es también el conde de Eras y Soto, puso aquí su primera botica. Una botica en el siglo XVIII, así es. Exactamente. Sí. ¿Por qué 5 de febrero se tuvo que volver la calle de las farmacias? Solamente hay una explicación. La explicación la descubrimos en un programa anterior cuando caminamos a una cuadra de distancia de aquí por el Hospital de Jesús, el más antiguo de América, fundado en 1524, un lugar que fue abierto para atender, se decía, a los españoles enfermos de calentura. En ese lugar se hizo la primera disección anatómica que hubo en el continente, se mostraron por primera vez los misterios internos del cuerpo humano, pero bueno, funcionó durante mucho tiempo como la casa de salud de la ciudad. Hacía falta entonces que en los alrededores hubiera una serie de comercios que pudieran atender cuando los daban de alta, claro, que pudieran, pues donde los enfermos pudieran surtirse. Sí, conseguir las pomadas, los ungüentos, las pastillas, las hierbas, porque también a finales del siglo XIX aquí se pusieron las primeras farmacias homeopáticas, que en una época pues fueron muy importantes. Se creía muchísimo en este tipo de medicina alternativa. De hecho, Porfirio Díaz era uno de los asiduos
de las hierbas. De la medicina homeopática. De hecho, él extiende el rasgo del reconocimiento oficial a esa rama de la medicina. Otro gran personaje muy afecto a la homeopatía fue Francisco I. Madero. El presidente que creía también en los espíritus y en los muertos. Entonces, de esa manera va adquiriendo esta calle el rasgo que la caracteriza, la calle de las farmacias. Se dice, como decía Cintia, que desde 1944 que Ignacio Merino abre la farmacia París, se volvió una calle pues, en eco también de la ciudad gremial, una calle de boticas, así como hay una calle de lámparas, como hay una calle de plateros, de tabaquero, de curtidores, de talabarteros, etc. De sastres, bueno, todo. pues aquí se instalaron desde el siglo XVIII por Rodríguez de Almendral las primeras boticas de la ciudad. Tenemos una nota sobre esto. Exactamente. Lo invitamos a que la vean. De lámparas, electrónicos o joyería, cada calle del centro tiene su giro. Y 5 de febrero no es la excepción. Medicamentos, prótesis, pomadas, aceites y vendoletes se asoman a través de las vitrinas de boticas, reboticas, obrajes y droguerías. La calle de las farmacias, guardiana de la historia de la medicina en México y en que sobresalen antiguos establecimientos como La París, que abrió sus puertas en 1944 y que durante casi 70 años ha sido famosa por vender de todo, desde preparaciones como aceite de hígado de tiburón hasta instrumentos de laboratorio. Bueno, mis papás aquí nos trajeron desde muy chicos y pues recuerdo la farmacia, la verdad es que siempre ha tenido la misma apariencia. Pues desde que era pequeña mi mamá me traía, entonces sí la conozco desde hace muchos años. Pero también boticas más recientes que refuerzan su personalidad, lugar de remedios para enfermedades y padecimientos. En La París, Central Médica, GOM, Nosorio y similares. Los expendios que actualmente conservan la tradición medicinal de la calle que se piensa adquirió a partir de su cercanía con el Hospital de Jesús, que fundó Hernán Cortés en 1524. Incluso diversos cronistas novohispanos afirman que correspondió al noble y opulento caballero español Adrián Jiménez de Almendral inaugurar casi 2 siglos atrás la trayectoria boticaria de 5 de febrero, que además fue casa de las primeras farmacias homeopáticas que hubo en la ciudad, la más antigua de 1870, tiempo en que esta rama de la medicina gozaba de gran reconocimiento y popularidad. A lo largo del tiempo, esta calle continúa dedicada a la salud, en la que se piensa a la hora del resfriado, del dolor y la enfermedad, la que recibe a cientos de personas desde las 8 de la mañana y cierra sus puertas hasta pasadas las 11 de la noche, y es siempre alivio del enfermo. Llegamos a otro tramo de la calle 5 de febrero, estamos casi llegando al final de ella, en el tramo del primer cuadro de la ciudad, del centro histórico, en un tramo que se llamó la Puente de la Aduana Vieja. Dos cosas, aquí estuvo la primera aduana, que luego se fue a la Plaza de Santo Domingo, y que hoy es la CEP. La aduana era la oficina en la que entraban, se tasaban, se evaluaban, se cobraban los impuestos de todos los productos que entraban a la ciudad, sean telas que venían de la nao de China, productos alimenticios, diferentes los artículos que llegaban a la Ciudad de México. Y puente porque, ya lo vimos también, por aquí pasó una de las 7 acequias que cruzaban la ciudad. Había un increíble y muy viejo puente. De esta manera llegamos a la calle de San Jerónimo, que pues no necesita mayor presentación, Cintia. Pues no, es uno de los conventos más hermosos, más antiguos de la Ciudad de México, que quedaba a las afueras de la ciudad y donde estuvo una de las mujeres, digamos, más visionarias, intelectuales, Sor Juana Inés de la Cruz. Ella vivió aquí durante muchísimos años de su vida, tenía sus propios, digamos, oficinas o casita, que era como se distribuían en ese momento. Y aquí, pues, este es uno de los lugares que todavía se preservan casi intactos de la Ciudad de México, que después fue, digamos, dado al arquitecto Antonio Rivas Mercado, que él se lo sublegó a sus hijas, a Lisa y a Antonieta,
Aquí estuvo también el Teatro Ulises, el Bar Esmirna, bueno, una cantidad de historia que tiene el convento de San Jerónimo. Así es un lugar fundamental en la historia de la Ciudad de México. En este libro, en este monasterio, en este convento, se escribe el libro más importante de toda la época colonial, se escribe uno de los libros más importantes de toda la literatura mexicana, que es La inundación castálida de Sor Juana Inés de la Cruz. Dentro de los muros de este convento, este portento literario, intelectual que fue Sor Juana, este genio, este verdadero talento que no ha vuelto a repetirse al día de hoy, pues trama unos versos que vamos a repetir, que hemos repetido, que el mundo ha repetido, que México ha repetido durante siglos. Un lugar verdaderamente conmovedor, verdaderamente espectacular y un lugar de una belleza muy, muy notable, Cintia. Exactamente. Además, es un lugar que hoy por hoy sigue en función de la educación, sigue en función de atraer, digamos, a estas mentes jóvenes y ávidas de conocimiento y además, pues uno de los lugares majestuosos, ¿no? Donde estaban las hermanas jerónimas y que llegaron aquí a la Ciudad de México y se ubicaron aquí a las afueras del centro histórico. La historia que tú señalabas de paso, que es muy interesante, es como un presidente de México, Manuel González, para pagarle unas deudas a un arquitecto que le había hecho su casa después de la exclaustración, después de la expropiación de los bienes del clero por parte de la Reforma, se lo entrega como pago a Rivas Mercado, el autor de la columna del Ángel de la Independencia, de manera que se vuelve la casa de este señor. Con el paso del tiempo termina convertido en vecindad, el claustro de Sor Juana, una vecindad de 400 cuartos. En esta vecindad murió Nahui Olin, la célebre musa de Diego Rivera en la poesía erótica, en los murales que están ahí en San Ildefonso. Esta es la historia de San Jerónimo. En la esquina de 5 de febrero y José María Izazaga aún permanece el primer convento construido por las monjas jerónimas en la Ciudad de México, hacia 1585. Las obras para embellecer este claustro continuaron a lo largo de los siglos. En 1623 se concluyó la iglesia y 100 años después se remataba una parte del claustro. Entre sus moradoras destacan dos en particular. La Madre Matiana, considerada por algunos como la fundadora de las costumbres de las calaveras, pues ella se dedicaba a escribir epitafios para personas vivas. Y Sor Juana Inés de la Cruz, que en este convento aprendió todo sobre la religión y la contabilidad y mucho más de poesía. El Fénix de América creó aquí la mayor parte de su obra. Villancicos festivos, comedias, loas, poemas, cortesanos y cuidadosas cartas dirigidas a sus seguidores en Madrid, Sevilla, Lima y Quito. En estos muros, la religiosa escribió también Primero Sueño, 975 versos redactados la madrugada del 24 de diciembre de 1684. Sor Juana profesó en San Jerónimo el 24 de febrero de 1669 y murió en el 17 de abril de 1695. En 1863, las leyes de reforma decidieron que una parte del convento fuera vendido a particulares y la otra adaptada como cuartel y hospital militar. A finales del siglo XIX, el arquitecto Antonio Rivas Mercado adquirió un fragmento del terreno y años después lo heredó a sus hijas, Antonieta y Alicia. En 1932, la iglesia fue declarada monumento y el resto del claustro albergaba un hotel de paso, un estacionamiento, una vecindad, una panadería, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y al popular Smyrna Dancing Club. Tanta variedad en sus usos de suelo terminó cuando en 1971 el gobierno decidió restaurarlo y en 1975 se solicitó su expropiación. A partir de 1979, el antiguo convento de San Jerónimo fue convertido en un centro cultural y en la sede de la Universidad del Claustro de Sor Juana, institución que aún lo mantiene bajo su custodia.
Bueno, pues con esta crónica sobre el muy antiguo convento de San Jerónimo, estamos llegando al tramo final de nuestro recorrido por la calle 5 de febrero, estamos llegando al tramo final de nuestro programa de esta semana. Exactamente, hoy recorrimos, bueno, edificios hermosos de la Ciudad de México, el edificio del Palacio de Hierro, pasamos por el portal de Agustinos, el portal de Mercaderes, también estuvimos aquí en el convento de San Jerónimo, pasamos por ese gremio de las farmacias de la Ciudad de México que están aquí desde 1944, desde antes, desde mucho antes, y bueno, otra calle hermosa de la Ciudad de México. Una calle más, nos quedan muchas, el centro no se acaba, seguimos, cada vez que venimos a caminar encontramos una idea, un tema nuevo, vamos a tratar de agotar todo lo que sea posible para tener una idea muy clara de del pasado, de los secretos, de los misterios de la Ciudad de México. Por lo pronto le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, le agradezco también a Cintia que haya caminado conmigo esta tarde. Le recordamos que estamos abiertos a todos sus comentarios y a todas sus sugerencias y a todas sus críticas. Nos encanta leer todos sus mails, sus mensajes. Escríbanos a elfoco@proyecto40.com.mx o también déjenos sus comentarios en Facebook o directamente con nosotros, que es lo mejor, @SinFrancesconi en Twitter y @HDMauleón. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, lo espero la próxima semana, ya lo sabe, aquí en El Foco.